Y vamos a ir a Lucas, el capítulo 14. Lucas, capítulo 14, esta mañana. Esta prédica no hace parte de una serie específica. Estamos pensando y orando sobre eso para el futuro. Pero vamos a estar en Lucas 14 esta mañana. Y el título de la prédica es Renuncia a todo para ganarlo todo. Hay un pastor alemán que vivía durante la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, que pues él estuvo tratando de ayudar a los judíos, por ejemplo. Él trataba de convencer a otros pastores a las iglesias de no seguir a Hitler. Tristemente, algo curioso es muchas iglesias alemanas de ese entonces siguieron a Hitler y hasta lo alababan, si lo pueden creer. Pero este hombre no, este hombre dijo, no, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para resistirlo, y fue arrestado por ayudar a 14 judíos a escaparse de Alemania. Lo metieron a la cárcel y finalmente él llegó al campo de concentración de Flossenbürg. Murió ahorcado un mes antes del fin de la guerra. Y un médico que vio cómo murió dijo lo siguiente: los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se les leyeron los veredictos del Consejo de Guerra. A través de la puerta entreabierta en una habitación vi que el pastor Bonhoeffer, antes de quitarse la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración. Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca, valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Y él antes había escrito un libro que se llama El costo del discipulado, y una de las líneas más famosas del libro es esta: cuando Cristo llama a un hombre, Él lo invita a venir y morir. Y vemos que Él vivió eso hasta la muerte, ¿cierto? Y vivió muy joven, no recuerdo cuántos años tenía, pero muy joven. Pero vamos a ver que Él captó el mensaje de Cristo aquí en Lucas 14. Entonces vamos a orar antes de entrar al texto. Padre, queremos darte gracias esta mañana por el privilegio de alabarte, de entrar a tu presencia por medio de Jesucristo. Y Padre, hemos escuchado de la gran comisión, lo que Cristo nos ha dicho sobre hacer discípulos. Y hoy vamos a leer la enseñanza tuya sobre este mismo tema, Padre. Te damos gracias por lo que Cristo enseña, por lo que Él es. Padre, gracias porque podemos estar aquí hoy. Oramos que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, Padre. Que nos retes, que nos ayudes, Padre. Que nos ayudes a ver cómo estamos fallando. Oramos también, Padre, si hay alguien que no conoce a Cristo, que escucha este mensaje, Padre, que hoy sea el día de su salvación al entender el Evangelio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, en Lucas 14 está en una sección grande de Lucas que comienza en el 9:51, en donde dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es como un punto clave en ese evangelio y ya todo va en esa dirección hacia Jerusalén. Y aquí en el 14 también vemos que el Señor estaba en una cena. Y si miran conmigo el 14:1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y en el versículo también 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, y bueno, no vamos a estudiar esa parábola, pero miren el 12, dijo también a los que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos,
y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bien, recordemos eso porque vamos a ver algo relevante eso después, ¿ok? Ya entrando al texto de hoy, el 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y ahí lo que dice este señor es correcto, ¿cierto? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sabemos si él lo decía con la motivación correcta, porque del contexto quizás era un hombre, ahí no nos dice quién era, pero quizás un gobernante, algún fariseo, que estaba pensando en los que no merecían estar y pensando que él sí. ¿Cierto? Pero el caso es que a veces la gente suelta una frase que es correcta y debemos fijarnos en lo bueno de lo que él dice. Porque ciertamente comer pan en el reino de Dios será lo más maravilloso. Y vemos aquí en un banquete, cada vez que comemos en un banquete, cuando vemos comida rica, vemos la alegría de la gente y todo, debemos pensar en el banquete más grande, la cena que vamos a compartir con el Señor Jesús, ¿cierto? Finalmente. Entonces, eso nos debe recordar la importancia de este banquete. Ahora, cuando miramos esto, vamos a ver, pues en esta sección vamos a ver una parábola y después una enseñanza. La parábola, tenemos que recordar el contexto que en ese entonces Jesús estaba ofreciendo su reino milenial o terrenal, y los judíos, los líderes, lo van a rechazar. De eso se trata en parte la parábola. Pero la podemos aplicar a nuestra vida también. Y finalmente, cuando habla del reino de Dios, en un sentido espiritual, es la salvación. Porque todo creyente, todo aquel que cree en Jesús será o estará en ese banquete finalmente. ¿Ok? Entonces vamos a leer toda una porción larga del 15 al 33 y después hablar de estos pasajes o este pasaje largo. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, y noten aquí que no hace ninguna excusa, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, es una excusa, pero no pide excusas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo pasaje, ¿cierto? Wow. Y vemos ahí en el 33 el punto principal que dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo para recibirlo todo. Eso es lo que vemos que Cristo está enseñando, tanto en la parábola como en su enseñanza, que de hecho van de la mano. Ahora, hay una cuestión de interpretación. Cuando yo estudiaba en el seminario, nos enseñó este pasaje de esta forma. A ver cómo les parece. Hay una parábola sobre la salvación. La salvación es un regalo que se recibe sin ningún compromiso de nada. Simplemente se recibe y por el otro pasaje habla del discipulado que te cuesta todo. ¿Cómo les parece? Ahí en mi juventud me sonaba bien, pero ellos también decían, no cuesta nada para ser creyente, cuesta todo para ser discípulo. Entonces, cuando miramos el pasaje, creo que hay problemas con esa interpretación, porque divide, otra cosa que decían, tú debes recibir a Cristo como Salvador para salvación y después recibirlo como Señor para el discipulado. Entonces, creo que estaban dividiendo cosas que no se pueden dividir, como explicó el hermano Héctor en la ofrenda. Ahí vemos por ejemplo, que en el 25 dice, grandes multitudes iban con él. O sea, él no está con sus discípulos dándoles, hermanos, esto es como ser discípulos, sino él está hablando a toda la multitud y explicando qué significa ser discípulo. Ahora, la salvación sí es un regalo y no cuesta nada, pero él nos va a explicar que también cuesta todo. Y uno dice, pero ¿cómo así, Jesús? Que es gratis, pero cuesta todo. Y por eso vamos a estudiar este pasaje hoy. También en la parábola vemos que las excusas para no ir, noten bien cuáles eran. Ahí en el 18, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Es una excusa sobre las posesiones, ¿cierto? El versículo siguiente, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Es una excusa sobre su trabajo, sobre sus posesiones. Y finalmente, noten el 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahí, ¿cuál es la excusa? La esposa, la familia. ¿Y qué dice Cristo después? Si alguno viene a mí y no aborrece a su familia, no puede ser mi discípulo. Noten ahí que creo que es muy difícil dividir los pasajes para decir una parte habla de la salvación, la otra parte del discipulado. Porque espiritualmente hablando, los cristianos eran conocidos como discípulos, ¿cierto? En Hechos 11:26 se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que sé que es un tema controversial un poco difícil y complejo, pero en aquel entonces sí había personas que seguían a Jesús, pero no eran discípulos o no eran creyentes realmente. Pero hoy día, si somos cristianos, también somos discípulos. ¿Qué tal sería decir, no, yo voy a creer en Jesús, pero no le voy a seguir? Hay una contradicción ahí. Y por eso Jesús nos explica aquí que un cristiano es un discípulo. Obviamente podemos crecer en eso, pero hay una renuncia en nuestra vida para creer en Cristo y para ser su discípulo, que van de la mano, ¿cierto? Entonces, ¿a qué debemos renunciar para ganarlo todo? Vamos a mirar 3 tesoros. Vamos a ver 3 tesoros, porque si notan ustedes en el 25 al 33, 3 veces Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Ahí en el 26, hablando de la familia, al final dice, no puede ser mi discípulo. En el 27 también al final, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 al final dice, no puede
ser mi discípulo. Entonces vemos ahí 3 tesoros a los que tenemos que renunciar para ser sus discípulos. Miren primeramente el 26. Ya lo leímos, pero el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El primer tesoro el cual tenemos que renunciar es a la familia. Ahora, chocante, ¿verdad? Porque ¿qué quiere decir Jesús aquí? Él dice, debemos aborrecer a nuestra familia, pero luego no enseña que debemos amar a nuestra familia. ¿Será una contradicción? Pues nos ayuda si comparamos con el pasaje paralelo. Miren conmigo Mateo 10, guarden el dedo acá. Mateo 10. Mateo 10, 37 al 39. Y él dice ahí, Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso ayuda un poco, ¿cierto? Porque ahí aborrecer, ¿qué quiere decir? No significa odiar, no, yo odio a mi esposa, a mis hijos, no. Pero está diciendo, tienes que amar a Cristo más que a la familia. Y me gusta cómo lo dice Agustín de Hipona, San Agustín. Él dice que hay un orden de los amores. Entonces, ¿quién debe estar en el primer lugar? Dios. En el segundo lugar, el prójimo. Y en el tercer lugar, el amor propio hacia uno. Y finalmente, él dice, el amor a las cosas realmente no es amor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Invertimos o cambiamos ese orden. Y cuando ponemos la familia por encima de Dios, ya aunque sea algo excelente y bueno, la familia ha tomado el lugar de Dios y ya mi familia es un ídolo. Por eso Cristo dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, etc., no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque Cristo nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, a ponerlo en el primer lugar. Y lo vemos ahí nuevamente en el versículo 20, si regresamos, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Qué excusa tan extraña, ¿cierto? Pues él sabía del banquete porque en aquel entonces enviaban una invitación, la persona aceptaba y después esperaban el día. Ya había aceptado, ya había dicho sí, pero como que lo tomó por sorpresa y ya dice, no, pues me casé, ¿qué hacemos? No es una buena excusa, pero ahí vemos que la familia nos puede desviar de los propósitos de Dios, ¿cierto? Eso contrasta mucho con Job. ¿Recuerdan qué le dijo la esposa? La amada esposa. Maldice a Dios y muérete. Bueno, ¿y qué hizo Job? No le hizo caso, porque él creía en Dios y él le decía, no, mujer, estás hablando neciamente, ¿cierto? Porque él entendía que Dios primero, su familia segundo. Él entendía, yo amo a Dios, yo lo conozco, yo le sigo, entonces yo no voy a dejar que mi esposa me desvíe, que ningún miembro de mi familia me desvíe de lo que Dios quiere. Ahora, yo recuerdo una vez, y les he contado esto, pero hace rato, que cuando estábamos empezando la iglesia, eso era difícil, hermanos, porque no había este grupo acá. Salíamos a las calles a tratar de invitar gente. Y yo recuerdo una vez, invitábamos para un estudio bíblico, y esto cerca de Postobón, si no mal recuerdo, y fuimos a la casa de un hombre, y él estaba ahí sentado, no haciendo nada, lo invité, y él en el momento empieza a pensar en su excusa. Yo
Oh, no, perdón, le entregamos la invitación y fuimos y le dijimos que íbamos a regresar para llevarlo al estudio bíblico. Entonces, cuando regresamos, como que también le tomó por sorpresa y el hombre al ver, uy, regresaron, yo no sabía que regresarían. Regresaron, entonces él en el momento le dijo, entonces vamos al estudio bíblico. Ah, no, yo no puedo porque tengo un cumpleaños, sí. Tengo un cumpleaños, ¿verdad? Que de mi sobrina. Y fue chistosísimo, hermanos, inventando cosas en el momento por por tratar de excusarse, ¿verdad? Es mejor decir no. La verdad, es mejor decir no. Pero en eso es un ejemplo en donde hay un montón de excusas y a veces la familia puede ser una excusa para no seguirle al Señor. Entonces, por ejemplo, digamos que tú no eres creyente, pero estás considerando recibir a Cristo y confesarlo como Señor y Salvador. Pero también tú sabes que tu pareja de pronto te deja si lo haces. Eso es algo que ha pasado. Entonces, ¿qué haces? Si entiendes lo que Cristo te está diciendo, tienes que decir, voy a confiar en Él por lo de mi pareja y voy a recibir a Cristo. ¿Sí? O quizás si yo recibo a Cristo, mis papás me rechazan. Esto en otros países es muy común, a veces aquí también, que yo recibo a Cristo y ya mi familia no quiere nada conmigo. Pero la pregunta es, ¿qué dice Cristo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, es un llamado que Cristo nos hace, ¿cierto? Y ahí tenemos que, como Él dice después, calcular el costo, pero entender que recibirlo a Él es infinitamente mejor que cualquier beneficio aquí en la tierra. Bueno, ahí si entendemos el orden correcto de los amores, como ya mencioné, vamos a ver, tenemos que poner el amor por Cristo primero, por encima de la familia, aunque amamos a nuestra familia y debemos amarla. Otra aplicación para cristianos que es muy relevante, ¿qué haces si tus familiares no quieren seguir a Cristo? ¿Qué haces, por ejemplo, si tu pareja no es obediente a Cristo? Entonces hay dificultades en el hogar, ¿cierto? Pero ¿a quién debemos seguir? A Cristo, ¿sí? Entonces en eso, si mi pareja no es obediente al Señor, yo tengo que seguir adelante tratando de amarla, pero amando primeramente a Cristo y entender que esa lealtad es la más importante. No es fácil decir yo renuncio a todo para seguir a Cristo, ¿cierto? O bueno, es fácil decirlo en la iglesia, uy sí, pero en la práctica, el lunes en la mañana cuando algo pase, no es fácil, ¿cierto? Porque es realmente entender qué significa seguir a Cristo. Bien, miremos entonces el segundo tesoro. Ya lo leímos ahí al final del 26 y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su, ¿qué dice iglesia? Propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí él está hablando de la propia vida, que es un tesoro. Pero ¿qué dice Cristo? Debemos renunciar a nuestra propia vida porque Cristo es mejor. Cristo debe ser nuestro tesoro y debemos renunciar a nuestra propia vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos a matarnos? No. No, porque Dios nos ha llamado a vivir para Él, pero significa que yo pierdo mi vida para encontrarla en Cristo. Y eso es lo que Él, en los otros pasajes que leímos, habla ahí de perder la vida para encontrarla en Cristo. Y habla aquí también de llevar la cruz. ¿Qué significa llevar su cruz? Ahí, cuando nosotros pensamos en eso, a veces pensamos en las cosas que sufrimos en este mundo,
un ejemplo mío, esta semana pasada mi computador no quería conectarse al Wi-Fi. Entonces gasté como 3, 4 horas porque para mi trabajo y todo eso es indispensable. Entonces tuve que llevar mi cruz con el servicio al cliente por WhatsApp, ¿cierto? Y después me tocó hasta conectarme con los datos del celular a jugar una partida de ajedrez y porque estaban tan mal la señal que no funcionó y perdí la partida y después mis hijos se burlaron de mí. Eso no es llevar la cruz, ¿cierto? Pero a veces pensamos así que llevar la cruz es el picó del vecino. Bueno, bueno, no lo digo por ninguna razón. Ahí, si llevabas una cruz en aquel entonces, ¿qué significaba? La gente sabía, eso de la crucifixión era algo conocido, ¿cierto? Entonces, llevar la cruz es un paseo de un solo camino, porque tú llevabas la cruz y no regresabas. Entonces, ¿qué significa llevar la cruz? Bueno, yo creo que va de la mano con eso de perder la propia vida y decir, yo pierdo mi vida, yo estoy dispuesto a ir con Cristo, aunque eso signifique la muerte. Eso, y en otros países muchas veces es el caso, ¿cierto? En el primer siglo también no era tan fácil confesar a Cristo como algo chévere. Ya me convertí a Cristo, qué chévere, ¿verdad? Pero la gente entendía que había un costo. Si uno confesaba a Cristo, a veces perdía su trabajo o hasta su propia vida. Entonces tenemos que entender que el tesoro de la vida, aunque debemos valorarla, pero entre la vida y Cristo, ¿cuál es más importante? Cristo es nuestro tesoro y debemos entender, si Cristo me llama a morir por Él, debemos hacerlo, ¿cierto? Aunque es difícil como prepararse para eso, pero tenemos que pensar, ¿qué tal si llegara alguien y nos dijera, ¿tú crees en Cristo? Si dice que sí, te voy a matar. Entonces, ¿qué dices? Eso sería tremendo, ¿cierto? Y eso ha pasado en algunas ocasiones, que alguien ha tenido que decir, yo sí creo en Cristo, no importa si pierdo la vida. Como los amigos de Daniel, ¿cierto? Ellos que dijeron, fueron lanzados a ese horno de fuego y dijeron, bueno, Dios puede protegernos, pero si nos toca morir, ok, lo haremos porque lo amamos. Él es nuestro tesoro. Y vemos ahí como Cristo dice en Lucas 9:24, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Parece una contradicción, ¿cierto? Pero los que hemos conocido a Cristo entendemos que, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cierto? Entonces él tenía eso muy claro, que realmente para él su vida era Cristo. Y lo vemos también en Filipenses 3:8-9. Escuchen lo que él dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿qué dice Pablo ahí? Él dice, toda mi reputación, todo lo que gozaba como gran rabino, y él tenía dinero, tenía prestigio, la gente le seguía, la gente lo admiraba, y él cuando se convirtió a Cristo perdió todo eso. De una vez, perdió todo eso, pero él dice, lo hice porque entendí que Cristo es mejor que todo eso. Lo tengo por basura, dice, porque su propia vida ya no contaba. Él no pensaba en todos sus logros humanos, sino en quién se gloriaba, en Cristo. Se gloriaba en Cristo. Y nosotros también a nivel personal, a veces podemos pensar en cosas que hemos hecho y si alguien nos felicita, ¿qué debemos hacer? Pues recibirlo,
pero dar la gloria a Dios. ¿Sí? Por su gracia hemos podido hacer algo. Pero cuando recibimos la gloria, no hemos entendido que debemos renunciar a nuestra propia vida y dirigir a Cristo toda la gloria. Y yo pensaba en Pablo también que pues cada persona tiene lo que podemos llamar un salvador funcional. Antes de conocer a Cristo, ¿quién o qué era el salvador funcional de Pablo? La ley, ¿cierto? Su cumplimiento, sus obras, su vida como judío. Entonces, él tuvo que renunciar a ese salvador funcional para recibir a Cristo. Él tuvo que hacerlo, ¿cierto? Entonces, nosotros también debemos entender eso. Y una forma de entender cuál es nuestro salvador funcional o en quién o en qué estamos confiando es la pregunta que seguramente han escuchado. Pero si murieras hoy y Dios te preguntara, ¿por qué te dejo de dejar entrar al cielo? ¿Qué dirías? ¿Lo dije bien? Sí, ok. ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? Ahí la respuesta, si salimos a la calle y preguntamos qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar, no, que yo soy buena persona, ¿cierto? Yo soy mejor que mis vecinos, o yo soy buen padre, o yo más o menos estoy haciendo más cosas buenas que malas. Entonces la respuesta que revela ahí, ¿quién es su Salvador? La persona de sus obras, la persona misma, ¿cierto? Y no está pensando bíblicamente, porque bíblicamente, ¿qué podemos decir? Solamente por Cristo, mi Señor y mi Salvador, Él murió por mí y resucitó y lo he recibido. Yo no tengo ningún mérito, yo no puedo decir nada sobre lo que he logrado, sino gloriarme solamente en Él. Yo soy un pobre pecador redimido por su gracia. ¿Sí? Y me hace pensar en la historia en donde el fariseo va al templo y el recaudador de impuestos, ¿recuerdan eso? ¿Y qué dice el fariseo? Oh, Señor, gracias porque no soy como los demás, como este pecador. ¿Y qué dice el recaudador de impuestos? Sé propicio a mí, pecador. Él ni siquiera puede alzar los ojos. Él dice, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco tu condenación, pero también él reconoció la gracia de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer, es rechazar cualquier tesoro humano de nuestra propia vida, cualquier mérito supuesto que tengamos para recibir el tesoro de Cristo. Miren conmigo el 33, el tercer tesoro. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí el tercer tesoro son las posesiones. ¿Cuál fue el primer tesoro? La familia. El segundo, la propia vida y las posesiones. Aquí vemos las posesiones. Ahora, en los tres casos debemos entender eso espiritualmente. Porque la idea no es vender todo lo que tenemos para vivir en la calle, sino la idea es renunciar a lo que tenemos y entender que no es nuestro, que todo lo que tenemos es de Dios. Renunciar a nuestro deseo de encontrar la salvación en las posesiones. Y a veces lo hacemos nuevamente de manera funcional, que pensamos, si yo tuviera aquello, ya estaría bien. ¿Cierto? A veces tenemos algo en mente, no, si yo tuviera esa cosa, estaría bien. Entonces estoy confiando en esa cosa para mi bienestar, para mi salvación tal vez. Pero ¿qué dice Cristo? Lucas 16:13. Miren eso, está aquí cerca. 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Será que Jesús habla claro? Lo hace, ¿cierto? Nos dice que tú no puedes
confiar en tus riquezas y confiar en Cristo a la vez. Hay una decisión que tenemos que tomar, confiar en Cristo, porque Él es nuestro tesoro. Y pues ya el hermano Héctor mencionó el joven rico, que yo estaba pensando, no hablamos antes, pero yo estaba pensando en esto también. En Lucas 19 narra la historia de ese joven rico. Y el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, si fuéramos nosotros Jesús, ¿qué le decimos? Bueno, tienes que arrepentirte y creer en Jesús, ¿cierto? Cree en el Evangelio o algo así. Y Jesús tiene la respuesta más sorprendente, porque ¿qué le dice? Él le dice, bueno, primero el hombre dice, no, todo Jesús empieza con los mandamientos, ¿cierto? Y el hombre, ¿qué dice? No, todo eso lo he guardado desde la juventud. ¿Y qué muestra esa respuesta? ¿En quién está su confianza? Bueno, su propia vida, su rectitud, su obediencia, su superioridad moral. Y también vemos en sus riquezas, porque Jesús, ¿qué le dice? Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígame. ¿Por qué le dice Jesús eso? Y por cierto, hay mucha gente que no ha entendido eso y han creído, para ser salvo vendo todo. No es lo que dice Jesús. Jesús entendía cuál era su Salvador funcional. Y en esa historia, ¿qué pasa? El hombre sale triste en sobremanera. Y de hecho es como una de las únicas veces que sale un hombre triste después de hablar con Jesús, porque dice que era supremamente rico. Su Salvador era su dinero y su comportamiento, y él no quiso reconocerlo. Él no quiso recibir a Jesús y dejar su tesoro porque confiaba en su tesoro. ¿Cómo voy a vivir si tengo que vender todo esto, que no voy a tener mi tesoro? Lo amo. ¿Cierto? Y pongamos un ejemplo de Santa Marta. Yo estaba, les he contado con el pastor Alfredo y con el pastor James, fuimos a ese paseo famoso espiritual en Playa Brava. Que esa playa es brava, realmente. Pero yo pensé en un ejemplo. Digamos que yo estoy, por alguna razón boba, nadando en ese mar y encuentro un lingote de oro de un barco de piratas o algo. Pero estoy en la mitad y esa corriente es bien fuerte que quiere jalarte hacia abajo y hay muchas olas, pero yo tengo mi lingote de oro aquí en las manos y el pastor Alfredo me lanza un aro salvavidas y ¿qué hago? Hermano, tengo mi tesoro y pues obviamente con las dos manos ocupadas no puedo nadar bien y ¿qué va a pasar? Voy a ahogarme. Pero tengo mi tesoro y no quiero soltarlo porque vale muchísimo dinero y voy a ser un hombre rico. ¿Qué tengo que hacer? Soltarlo para ser salvado, ¿cierto? Y a veces es igual en la vida de alguien que no reconoce que está confiando en sus posesiones y no entiende que tiene que renunciar a esas posesiones para ser salvo, porque está confiando en ellas. Ahora, normalmente Cristo no nos llama a literalmente dejar todo, pero es posible que pase. Y yo estaba pensando en una aplicación nuevamente, miren el 18 y 19, para pensar en la parábola. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Ahí parecen ser excusas pues cotidianas, ¿no? Pero ¿cuáles son nuestras excusas siempre? Cotidianas. No queremos seguir a Dios por X o Y motivo y muchas veces son cosas así. No, en mis valores esta posesión es muy importante y entonces no puedo seguir al Señor por esto, ¿cierto? Y notamos cuando es el caso, cuando por ejemplo, que Dios no lo quiera, pero digamos que alguien tumba la moto,
¿Qué ha pasado? Entonces ahí vemos si la moto es un ídolo. ¿Cómo reaccionamos? Si nos enojamos con la persona y le gritamos, ¿cierto? O si decimos, bueno, está bien, es solamente mi caballo, ¿cierto? Mi moto. No es gran cosa. Ahí vemos si entendemos que las cosas pertenecen a Dios y no son nuestro Salvador. Porque eso pasa siempre con las cosas físicas, las posesiones. Si alguna posesión o tu riqueza han impedido que llegues a Cristo, ¿qué debes hacer? Renunciar a esas cosas. Decir, Señor, yo entiendo que tú eres infinitamente más valioso que cualquier posesión humana. Si ya llegaste a Cristo y Él te quita algo, ¿qué haces? Eso también ha pasado, ¿cierto? De pronto tú tienes algo y Dios te lo quita. Entonces, si sigues a Cristo por Cristo, ¿qué haces? Sigues siguiéndole. Pero si lo has seguido por lo que Él te ha dado, ya ahí es cuando te frustras y te enojas y quizás tienes la tentación de dejar de seguirle porque ya, no, ¿cómo así que me quitó esto que amaba? Que me era muy importante. Y claro, hermanos, eso no es fácil. Pero piensa en un momento, lo rico de renunciar a todo, lo que poseemos es que ya no estamos sujetos a los vaivenes de la vida. Porque las cosas, las posesiones, las cosas físicas, ¿qué pasa con ellos? Se desvanecen, ¿cierto? Se van, se dañan. Es decir, llegamos de Estados Unidos y hay cosas que ya no sirven. Por ejemplo, las cremalleras dañadas por la sal en el aire y todo eso. Pues las cosas se oxidan, pero la relación con Cristo no. Y cuando tenemos eso muy claro, ya vamos a tener una vida sólida. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo. No está fundamentada sobre las posesiones, que son muy efímeras. Entonces, ¿qué hacemos con esta enseñanza? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Sabes si vas a comer pan en el reino de Dios? No es solamente un decir, sino ¿has confiado en Cristo Jesús para la salvación? Espiritualmente hablando, si miramos nuevamente el 13, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Notaron que Dios hace lo mismo? Ahí abajo, ¿qué dice? Que salgan dice ahí en el 21, en la mitad, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué quiere decir? Para ser salvos tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual, que no tenemos nada que ofrecerle, sino que tenemos que recibir de Él. Pero al recibir también renunciamos cualquier objeto de confianza, cualquier salvador funcional falso que hemos tenido para confiar en Él. Si ya hemos recibido la salvación en Cristo, recordemos que somos sus discípulos y hemos renunciado a los tesoros de este mundo para recibir un tesoro eterno. Mateo 13, 44, terminemos con este versículo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oremos.